políticas. Quisiéramos invitar al Estado Municipal, a los señores mayordomos, si nos lo permite, señor. Pero muy buenas tardes. Pero quisiéramos dar la bienvenida al señor mayordomo, el señor Juan Yaxa Ventura, comunero de acá de la comunidad de San Pedro de Rodanda, y su señora esposa. Y a la vez quisiéramos felicitar a nombre de toda la comunidad que el señor se ha devocionado a tomar este cargo de la Virgen Asunción. Y quisiera cederle, pues, para que nos brinde algunas palabras al señor Juan. Buenas tardes a todos los comuneros de acá del pueblo de Rodanda, la autoridad. Me siento un poco alegre al ver así la gente reunida. Y esto debe ser siempre, no olvidarnos, por más lejos que estemos, debemos estar juntos. Y pasar este cargo, ¿no? Es una devoción que hemos tenido yo y mi esposa, mi hija, y toda mi familia. Y les agradezco bastante a toda mi familia que ellos hicieron un esfuerzo para yo estar acá presente junto a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Más que decir. La palabra de... y a la señora también. Y a la vez quisiera ceder la palabra al señor agente municipal y también al juez de paz. El señor alguacil también va a hacer uso de la palabra. Ahora el señor agente municipal, el señor Alejandro Ventura. Buenas tardes. Yo felicito al mayordomo Juan Yaxa y a su esposa para hacernos disfrutar de esta linda fiesta. Porque cuánto quisiéramos que agarremos y así cumplamos todos. Y me gusta que todos se gocen hasta mañana, a pasado. Y doy felicitaciones a todas las personas que han venido a nuestro lugar. Gracias. A cada uno de ellos. Sinceramente está cumpliendo con una misión que es costumbre de nuestro pueblo. Está pasando un cargo devocionario de vuestra imagen, patrona de Ocobamba, la Virgen Asunción. Pues, como nosotros como autoridades, estamos para poder brindar el apoyo necesario a cada uno de ellos. No solamente aquí al mayordomo mayor, sino también a los mayordomos menores. Bueno, en estos momentos el mayordomo mayor ya se dirige al estadio para la gran conferencia del 12. También tenemos al mayordomo menor ya dando la vuelta olímpica a la Plaza Llama de Baja. Ustedes pueden apreciar la llegada del mayordomo menor, los jóvenes Joel y Elvis Astocasa, juntamente con sus familiares y amistades debidamente equipados, al compás de la banda de músicos. En
En este momento, el mayordomo mayor se dirige al Estadio Domingo Elías para la gran competencia del 12, para medir fuerzas con su competidor. Mientras que ahora el mayordomo menor está dando el cumplimiento de sus donaciones a sus amistades, consistentes en cervezas en gran cantidad para deleite del público que se da cita en el estadio en el Gran 12. Y el niño Joel Astocasa Hernández. En estos momentos el mayordomo recibe donaciones de las amistades, familiares, en general, porque está pasando su cargo de mayordomía. Esto lo llevarán a Gran 12 para consumirlo, de hecho. De los señores mayordomos en nuestro estado principal. Tenemos la palabra, señor. A ver, tenemos la palabra del señor Narciso Astocasa, padre de los señores mayordomos. Escuchamos las palabras del padre de los mayordomos menores, Joel y Elvis, a quienes también lo apreciamos en sus pequeños mensajes a los asistentes. Soy un comunero más de aquí de Ocobamba. Como dice, el anterior pasado, tuve la oportunidad de tomar el cargo, pero el año pasado, quiero que ustedes me comprendan por el motivo de mi querido padre, como en vida fue Narciso Astocasa, fue uno de los hombres quien hizo unos recuerdos, tiene recuerdos acá lo que he hecho, como ese Camposanto, con Narciso Astocasa, Lucho y Alico. No lo pude pasar el año pasado. Me van a disculpar por esos motivos, pero este año me estoy llevando a pasar a mis queridos hijos. Elvis y Joel son dos heridos que tengo, pues a ellos velaré hasta las últimas consecuencias conmigo. A veces disculpar. Hermanos ocobambinos, les invito a esta tarde bonita que va a pasar y espero que sea al agrado de todos ustedes. Todos hacen por la hora que ustedes. Ustedes y público en general, ¿no? Quisiera agradecer acá a mi papá y a mis familiares que me están apoyando en esta fiesta.